Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, que es una yunta, es un terreno inmenso en el cual cultivan muchos, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que Eliseo era el último que estaba. Imaginemos que es el que tenía que hacer Elías para atravesar todo eso, sabiendo que habían más. Así Elías, obedecer lo que Dios había dado, porque Dios ya había puesto sus ojos en alguien especial, que era Eliseo, como lo ha puesto en cada uno de ustedes, como lo puso en nosotros. Estar acá es porque Dios tiene cosas grandes, nos va a preparar o nos está preparando para algo importante. Dice la palabra de Dios que Eliseo cuando llega allí, Elías cuando llega allí donde estaba Eliseo, no le dijo ven, sígueme, simplemente colocó un manto sobre él. Ese manto, ¿qué significaba? Autoridad. Y Elías, ¿qué hizo? Simplemente fue y lo colocó sobre Eliseo. ¿Y qué estaba haciendo en ese momento Eliseo? Trabajando, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que él tenía su trabajo y tenía un gran terreno, pero recibió su llamado. Y dice la palabra de Dios que él tan pronto sintió que ese manto, él sabía que era de parte de Dios. Nosotros a veces está el llamado y creemos que si no me dicen ven conmigo, no seguimos. Pero a veces, si estamos acá, Dios nos está haciendo un llamado, literalmente. Allí lo hizo a través de algo simbólico, que era ese manto especial. Y Dios hace en nuestras vidas muchas cosas así. Por medio de alguien, de algo, está ese llamado. Por medio de una prédica tal vez, por medio de nuestra barca, por medio del devocional. Dios siempre nos habla, porque Dios conoce nuestros corazones, conoce el corazón de cada uno de ustedes y sabe cuál es su necesidad y sabe para qué nos va a usar en su obra. Luego digo, aquí quien escogió a Eliseo fue el Señor, no fue Elías. Amén. Dice que Dios escoge al que está dispuesto a dejarlo todo por Él. No quiero entrarme en la parte que le corresponde a mi esposita, pero algo que me gusta allí es que en el momento que hubo ese llamado, Eliseo dejó todo. Dijo, yo me voy. Nosotros así nos demoramos en seguir a papá, pero sabemos que hay procesos y tiempos, ¿cierto? Amén. Continúa. Amén. El Señor nos ha regalado un título para esta palabra y se llama Llamado en el arado. ¿Por qué? Porque Eliseo estaba arando. Cuando Eliseo recibe ese llamado, ¿estaba desocupado? Estaba muy ocupado, estaba arando, así como lo ha hecho en cada uno de nosotros. Nos llama cuando estamos más ocupados, pero resulta que el Señor no llama a gente desocupada, no. Él llama a personas que lo obedezcan, personas que quieran seguirlo, que atiendan ese llamado. Y así pasó con Eliseo. Dice la palabra de Dios, y vamos a ir más adelantico. Primera de Reyes 19:21 dice: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio a su pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Veíamos en el versículo inicial que le dice Eliseo a Elías: permíteme ir a mi padre y a mi madre para despedirme de ellos y te seguiré. Y es lo primero que tenemos que hacer para atender ese llamado, es dejar a nuestro padre y a nuestra madre. Resulta que yo me acuerdo mucho cuando empezamos ese caminar con el Señor después de ese primer encuentro de damas, que ya mi mamá, mi familia y todos decían, pues que ella ya no sale a la iglesia. Pues ella está viernes, sábado, domingo, todos los días en la iglesia, porque amábamos ir a todo lo que había, hasta acompañábamos a nuestros hijos a jóvenes, nos sentíamos re viejos, sí, pero los acompañábamos a jóvenes. Y me decía mi mamá, es que tú ya no sales de la iglesia, y mi mamá un poco enojada. Y yo le dije con todo el amor, y eso es un testimonio que les dejo, mis amados, con todo el amor hablemosle a nuestros padres. Mamita hermosa, ese es el caminar que yo decidí seguir. Yo decidí seguir con Dios y lo vamos a seguir haciendo. Y mi madre muy linda lo atendió y mi mamá también lo entendió de esa manera. Ya después no me decías que tú ya no sales de la iglesia, sino, mamita, ¿será que puedes venir a almorzar después del servicio, después de la iglesia? Porque lo entendió, mis amados. Y así tenemos que hacerlo nosotros. ¿Qué pasa también en este otro versículo que acabamos de leer? Eliseo tomó 2 de los bueyes que tenía, habían 12, pero tomó solo 2, los asó
y los compartió con las personas que estaban. Dice que lo compartió. Y así pasó en nuestras vidas, mis amados. Me acuerdo mucho, y les contaba ahorita en la prédica anterior un testimonio hermoso. Para mí fue hermoso, porque algo que nos dividía a nosotros como pareja antes de conocer de Dios era el fútbol. Mi esposo le encanta jugar fútbol y resulta que él desayunaba, almorzaba y cenaba los domingos en el parque. O sea, todo el día era jugando fútbol, salía de uno de otro partido y yo estaba sola con mis hijos. Pero él decidió un día, mis amados, ya yo había dejado de ir con mis hijos porque ya nos parecía aburrido. Al comienzo íbamos llanos, pero no nos gustaba tanto. Entonces dejamos de ir, pero él dijo, acompáñame. Y nos fuimos con nuestros, vamos hijos, vamos. Nuestros hijos cuando conocieron de Dios, uno tenía 15 y el otro 17. Nos fuimos al parque. Y yo les contaba ahorita, quedaron de segundas porque no ganaron, porque era una final. Entonces quedaron de segundos. Pero ese día hizo algo mi esposo que me encantó. Él cogió y ya cuando se están despidiendo todos, empezó a darle la mano a cada uno de ellos. Y los chicos lo miraban y decían, ¿pero qué pasa? ¿Tú no vas a volver? Él dijo, no voy a volver. Era su último partido. Resulta que ese último partido fue así. Él no volvió ya porque él había entendido que Dios había recuperado un hogar, que Dios nos había vuelto a juntar porque ese fútbol nos estaba separando. Y así fue. Y eso es algo para honrar a mi esposo porque él ha sido muy obediente, mis amados. Yo creo que la obediencia con Dios debe estar siempre. Y resulta que el Señor le quitó esos amigos de fútbol, pero hoy le dio otros amigos en la iglesia. Él no dejó jugar fútbol, pero ahora lo hace en la iglesia. Hace 8 días tuvieron un partido que era Kingdom, se llama el equipo de fútbol de la iglesia. Kingdom, le dijimos, nosotros decíamos, las chicas decíamos que veteranos, pero él no decía, él decían senior. Kingdom Senior con Kingdom Junior, que es nuestro hijo. Los caballeros pero esa es la bendición. No es dejar de hacer algo que te gusta, pero sí morir a eso que te alejaba del Señor. Y así lo hizo Dios. Dios ha sido bueno, mis amados, y nosotros tenemos que empezar a dejar, a morir a cosas que nos apartan de Dios. Es el primer paso para atender el llamado. Amén. Lo decíamos antes, amaditos, que el fútbol no es lo malo, el deporte es bueno. Simplemente era lo malo que lo hacía. Porque ¿qué hacía después de jugar fútbol? Venía el trago, venían muchas cosas. Ese tercer tiempo que la verdad era eso. Y yo vivía en el fútbol, sí, de pronto tenía talento. Pero lo que venía después era lo malo. Era jugar bien. Pero Dios llega y cuando dice dejar, fue dejar personas no malas, porque ellos no son malos. Los amo y oro por mis amigos, por esos compañeros que un día, que no conocen del Señor, no han tenido esa oportunidad como la tuve yo. Pero ¿de quién es la tarea? Llevarlos al camino donde estoy yo hoy. Mía. Y yo oro y hablo por ellos y sé que algunos se han convertido al Señor, han transformado sus vidas, porque el fútbol no es malo, lo aclaro, es lo que lo lleva a uno. Y es dejar eso. Y Dios me quitó, dijo mi esposita, me quitó un grupo que no me alimentaba, no me hacía bien, y me regaló otro nuevo. Hoy compartimos este deporte. Miguelito hizo parte de este equipo y lo sigue haciendo cada vez que va a Bogotá. Él juega con Kingdom, pero es compartir el deporte a través de la palabra también, porque allí se vive mucho el testimonio y nosotros somos testimonio. Donde quiera que estemos, acá, de esas puertas hacia allá, sigo siendo testimonio. Pero volvemos a hablar, vamos a volver a la palabra. Eliseo fue un hombre escogido por Dios para hacer la obra, ¿cierto? Tuvo que dejar y fue juzgado también. Pero primero vamos al mensaje donde dice en Segunda de Reyes 2:4. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová. Aquí vemos tal vez un Eliseo desobediente, podemos decir, porque es que si el líder le da una orden y le dice que no y él sigue, no. Aquí me lo muestra de una manera, de ese discípulo que quiere estar al lado de su líder en todo momento. Porque aquí le dijo, fueron 3 veces, 3 llamados que le dijo: quédate acá porque Dios me ha llamado. Y Eliseo siempre le daba primero el lugar a Dios. Si en los 3 versículos que vemos en los 3, aquí en la palabra dice: vive Jehová, o sea, está dando primero la gloria a Dios y vive tu alma, después a su líder. Porque todo líder debe ser guiado por Dios. Todos los que estamos acá somos líderes. Claro, cada uno de ustedes, papitos y mamitas, son líderes en sus hogares. Son líderes. No creamos que no, si no tengo una barca, no tengo una iglesia, no soy líder. No, yo soy líder de mis hijos y soy cabeza, soy ejemplo, soy testimonio, ¿cierto? Y aquí él dice, me devuelvo al contexto de la palabra, que él le decía a su líder: no, yo seguiré,
Dice, no te dejaré. Viene la segunda parte cuando le dice, pues iré a Jericó. Y se acercaron Eliseo y los hijos de profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Él le respondió, sí, ya lo sé, callad. Y continuamente Elías y le dijo, te ruego la segunda vez, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y nuevamente Eliseo le contesta, dijo, vive Jehová y tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos y vinieron 50 varones. O sea, siempre van a haber personas que nos van a decir algo de mi líder o de mí, ¿cierto? Pero ¿qué decía él? No, vive Jehová, vive Dios en mí. Yo creo en Dios y voy a creer en mi líder, ¿cierto? Dice, pero no te dejaré. Y fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Allí vemos la importancia de ese manto que había colocado Elías sobre Eliseo, ¿cierto? Cuando hizo ese llamado, cuando lo llamó a trabajar con él. Aquí nos muestra un tiempo de preparación. La palabra de Dios dice que después de que ellos, no es claro el tiempo que estuvieron, pero es todo entre 6 y 10 años. Dice que cuando empezaron a caminar, y eso pasa con nosotros también. Dios nos da un tiempo para nosotros. En este momento estamos siendo preparados, no sabemos, para un llamado de Dios, pero el estar acá es parte de ese proceso, de ese tiempo. ¿Y cómo nos prepara también el Señor? A través de nuestras barcas. En nuestras barcas estamos siendo preparados. A través de nuestra escuela bíblica. A través de la universidad Gilius. Algunos conocen Gilius de Ecofamiliar, ¿cierto? Donde aprendemos. O lo más reciente que fue hace 8 días, cuando estuvieron en la preciosa Universidad de la Vida. ¿Quiénes estuvieron en este encuentro? Bueno, gloria a Dios. Los que no invitados, déjense sorprender lo que vamos a aprender, lo que se aprende allí. Porque es que cuando yo quiero sabiduría, le pido a Dios sabiduría, Dios me pone todas estas herramientas para yo estar allí, para crecer. Y es un proceso. Nosotros venimos 13 años y no ha terminado ese proceso. No sé cuándo Dios va a decir, ya, Johnny, terminamos acá. Pero mientras eso vamos a seguir siendo preparados. Y en este tiempo, volvemos a Elías y Eliseo estaba siendo preparado. ¿Para qué? Para ya cuando iba a ser, Eliseo iba a empezar a trabajar solo. Ya cuando Eliseo iba a tener que dejar a su líder a un lado y empezar a continuar con este proceso, con este trabajo por el cual había sido llamado. Amén. Amén. Vamos a Segunda de Reyes 2, 9, 11, más adelantico pues. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. A mí me parece súper lindo lo que pasa en este versículo, porque ¿se acuerdan de Salomón? Cuando Jehová le dice a Salomón que pidiera lo que él quisiera, y él pidió sabiduría. O sea, no pidió riquezas ni nada, sino sabiduría. Algo así pasa con Eliseo. Dice, pídeme lo que quiera, le dijo Elías, pero él pidió una doble porción del espíritu. Y me parece súper lindo. Nosotros muchas veces nos desgastamos pidiéndole al Señor cosas que son vanas, que al final no son importantes, pero pidámosle al Señor una doble porción. Y él la recibió y dijo, cuando yo, o sea, él ya sabía que se veía en un carro de fuego, dijo, cuando yo sea quitado, si tus ojos me vieran, te será hecho. Si no, no. Y viene ahí más adelantico que dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. ¿Qué pasó aquí? Elías fue llevado en el carro de fuego. Yo quiero decirles, mis amados, que muchas veces el líder no va a estar. El líder se va a tener que ir. Y lo contaba ahorita mi esposito en la charla anterior. Así nos pasó a nosotros. Nosotros pertenecemos a una barca hermosa que se llama Mejores son 2 que 1. En ese momento nosotros éramos discípulos. Y resulta que los pastores de Medellín fueron llamados a Medellín y ellos eran nuestros líderes.
Los llamó Dios, se fueron y nosotros seguimos en la barca. Después los pastores que quedaron fueron llamados a Armenia. Se fueron y nosotros quedamos. Pero vino un tercer llamado donde ellos se fueron y nos dejaron a nosotros encargados de esa barca. Toma la bandera. Y decidimos tomarla y wow, es una barca hermosa que el Señor nos ha regalado. Somos 25 parejas que trabajamos al servicio del Señor, que amamos con nuestro corazón y que son una bendición. Mis amados, pero una pregunta: ¿qué va a pasar cuando el líder no esté? ¿Me voy detrás del líder? ¿Porque mis ojos están en el líder o mis ojos están puestos en Dios? Y eso decidimos hacer nosotros, quedarnos porque nuestros ojos están puestos en Dios. ¿Seguimos con esa barca hermosa? Sí. Hoy trabajamos, claro, hicimos encuentros, claro que sí, ha sido una bendición. Pero algo que le enseñamos a ellos todo el tiempo: no nos miren a nosotros, porque somos humanos y fallamos. Por ejemplo, algo, y que me decían las chicas de la barca, que es: Johnny, tú pasaste por mi lado y no me saludaste. Yo les digo: mi mamá, yo sirvo en escuela bíblica, pero también sirvo en staff. Cuando yo estoy en mi servicio de staff, yo estoy en lo que estoy. Mi paso, o me decía una de ellas: es que tú me saludaste diferente. Y yo le decía: ¿cómo diferente? Me diste un besito y seguiste. Y yo le decía: es que estoy en el servicio, y cuando estoy en el servicio para Dios. Ya después del servicio charlamos, nos sentamos, tomamos tinto. Pero lo entendimos y le digo: no nos miren a nosotros, porque para ella fue difícil eso. No, nosotros fallamos, y puede que pase algún día y no la salude. Fallamos, cometemos errores, nos enojamos. Sus ojos, así como le decimos la barca, mis amados, sus ojos tienen que estar puestos en Dios, no en un líder. Nuestros pastores son nuestros líderes hoy, Aníbal y Gladys. Nuestros ojos no están puestos en ellos, en Dios. Es en Dios, porque Dios es el único que no falla. Me parece súper lindo cuando Elías se va y esa doble porción fue recibida por Eliseo. Mis amados, ustedes hoy tienen una doble porción dado por Dios. Es una doble porción del Espíritu. Qué tan privilegiados somos hoy de poder vivir con el Espíritu. Qué tan privilegiados hoy de poder escudriñar la palabra en el devocional. Qué privilegiados somos de tener una barca, una iglesia, a donde congregarnos. No olvidemos eso, tener la palabra de Dios, escudriñarla. Somos tan bendecidos, pero muchas veces nos levantamos y vemos todo como tan normal. El devocional que hablaba mi amiga, y nosotros lo hacemos hace 6 años, después de la pandemia, porque eso trajo la pandemia. Nos dejó un delicioso devocional, porque antes no lo hacíamos. Empezó la pandemia y ahí empezamos a hacer devocional virtual, y ya llevamos 5 años, 6 años, haciendo devocional día con día, lunes, todos los días. Pero para nosotros es un refrigerio, para nosotros es una bendición poderlo hacer. Somos bendecidos, mis amados, somos privilegiados, y eso no lo podemos olvidar. Amén. Después de todo que Esposita hablaba, este hombre, como cada uno de nosotros acá, fue escogido con un propósito. Yo siempre hablo de los propósitos, porque es que Dios tiene algo, y Dios es un Dios de propósitos y de procesos, ¿cierto? Le decía ahorita, nosotros vamos paso a paso, y los que estuvieron en la Universidad de la Vida, hay una charla donde nos hablan del paso a paso. Dios no quiere que salgamos corriendo a hacer las cosas, no, que las hagamos paso a paso, con dedicación, con esmero, con amor. Y aparte de que Eliseo tenía un llamado, era un hombre de fe. Vamos a ver varios milagros que él hizo, que Dios permitió que hiciese. Cuando recibió ese espíritu, creció su fe. Todos nosotros tenemos fe. Dios, la palabra de Dios dice que cada uno tiene una porción de fe, pero que de nosotros depende hacerla crecer. Y siempre digo esto en nuestra barca: la fe es como un músculo que yo ejercito. Y siempre hablo el ejemplo a mis varones de esa preciosa barca, y se lo digo a la iglesia. Nosotros nos gusta mantenernos bien, ¿cierto? Musculosos, para hacer bien. ¿Y cómo nos ejercitamos? A través de las pesas, del ejercicio y todo. Pero ¿cómo ejercitamos el músculo espiritual? A través de la palabra. Aquí está nuestro ejercicio. Mi fe crece cuando leo la palabra. Mi fe crece cuando le creo a la palabra. De pronto muchos la leemos, pero no le creemos. Pero Dios es que nos dice:
a través de Eliseo, este profeta, que sucedió a un gran profeta que era Elías. Porque es que Dios no es solo nombres. Dios a cada uno de los que hoy estamos acá nos va a usar para algo. El tiempo de Dios es perfecto y no sé en qué momento será o si ya nos está usando. Pero Dios nos está preparando, iglesia, para algo hermoso, para un crecimiento. Esta iglesia, Villavicencio, va a crecer porque quiere una iglesia de fe. Quiere una iglesia que se multiplique, que crezca. Quiere una iglesia de obediencia, una iglesia servidora. Este varón era un trabajador y Dios sabía que él era gran trabajador, por eso lo usó para trabajar en su obra. Y dice la palabra de Dios que mientras Elías hacía milagros, también trabajaba. Nosotros, iglesia, independiente de que prediquemos, que estemos en una barca, también hay que elaborar, pero también hay que llevar ese mensaje de invitaciones en sus barcas, compartir este mensaje, apoyar a su líder, creerle a su líder, porque un día el líder va a partir y vamos a quedar. Desde mi esposita hemos tenido tales líderes, para la gloria de Dios, todos han marchado a crecimiento, pero hoy estamos acá recibiendo y siguiendo aprendiendo de lo que nos han enseñado, de lo que nos han confiado, porque confiarle la barca a alguien no es fácil. Confiar las cosas de Dios a alguien no es fácil, pero Dios sabemos que tiene todo preparado y sabemos que Dios tiene muchos propósitos. Amén. En Segunda de Reyes dice, Segunda de Reyes 2:23, no sé si está acá, pero si no está, aquí habla la palabra de Dios que fue burlado, que cuando Eliseo tuvo el llamado y empezó ya a trabajar solo, se burlaban de él. Dice la palabra de Dios que él era calvo y que cierto grupo de jóvenes lo trataban de calvo. Nosotros cuántas veces nos han también señalado cuando empezamos. A mí muchas veces se burlaron por hechos. En un encuentro, una mujer, una persona criticaba que por qué uno mechudo tenía que pararse en el altar o dar una palabra. En un encuentro nosotros nos permitían dar palabra y eso fue juzgado. Y muchas veces en nuestras casas también, o cuando empezamos a caminar con Dios, a caminar con las cosas del Señor, somos juzgados, señalados. Pero ya se volvieron aburridores, amargados, los aleluyas, panderetos, porque así nos decían. Y si decían a mi esposita, mi suegrita, que la amo tanto, ella era de las que decía, pero ustedes se volvieron amargados. ¿Por qué? Porque no compartíamos las fiestas. Eso no es ser amargados. Escogimos un estilo de vida distinto, un estilo de vida saludable. ¿Y cuál es nuestra tarea? ¿Juzgarlos a ellos, señalarlos? No, es decirles, mostrarles con nuestro testimonio que esto es bueno, que es primero las cosas de Dios, que es darle primero el lugar a Dios. Y así muchos se van a seguir burlando y van a seguir burlándose de nosotros. No sabemos por lo gordos, lo chiquitos, los bajitos, narizoncitos, siempre me burlan de mi nariz, pero bueno, alguien me dio una vez, me dio como un aliento, bueno, tienes pura nariz de griego. Dije, bueno, gloria a Dios, ¿cierto? Gloria a Dios, o sea, Dios nos hace a su imagen y semejanza, y si Dios nos hizo así, es porque Dios se plació, y yo soy alegre de lo como Dios me hizo, gordo, chiquito, mechudo. Y es que eso es lo que debemos alegrarnos, de cómo hoy somos, de lo que Dios ha hecho en nosotros y de lo que Dios va a hacer en nosotros. Elías era un hombre calvo y bueno, Elías era mechudo, pero Eliseo sí era calvito. Pero mira que él siguió la obra, porque es que lo importante no es lo que me diga el hombre o que me critiquen, sino lo que vea Dios en mí, cómo lo está haciendo. Y Elías dice la palabra de Dios que él no se puso a pelear con ellos, simplemente les dijo, la venganza no es mía, es del Señor. Y dice la palabra de Dios que Dios mandó 2 osos y hirió a 42 de estos varones, pero Elías no, en sus manos no estaba. Y es en nosotros cuando nos dicen, cuando nos juzgan, cuando dicen algo de mí, hombre, no me puedo afanar. Y lo aprendimos en nuestra barca, que cuando hablan de mí con verdades me preocupo, pero cuando hablan de mí con mentiras no tengo por qué afanarme, porque es que al que agrado es a Dios, y Dios es mi juez. Dios es el que está todos los días conmigo y sabe cómo me comporto y sabe qué es lo que hago. Y eso es lo que a mí me debe importar, de cómo Dios me ve. Y lo vendrá, si yo me comporto bien, vendrá la añadidura, ¿cierto? Amén.
Bueno, amados, vamos a ver a través de la palabra rápidamente unos ejemplos de los milagros que permitió Dios que hiciese, porque fue Dios el que hace el milagro a través de nosotros. Elías fue un instrumento, Eliseo fue un instrumento. Nosotros, cada uno de ustedes, somos instrumentos del Señor. Si estamos acá es porque nos estamos preparando para ser instrumentos de Dios. Y dice en Segunda de Reyes el 2, 13, 14 que cuando después de que partió Elías, Eliseo hizo también un milagro igual. También cogió de su manto y también abrió el mar. O sea, hizo lo que había hecho su líder. ¿Y por qué? Porque tenía esa fe también. Porque es que nuestra fe no está por lo que me diga el hombre, sino lo porque recibo de Dios. ¿Y en qué no está esa fe? ¿Cuál es nuestra fe? En creer en Dios, ¿cierto? Amén. También dice que purificó las aguas de Jericó. Jericó dice que había allá un pueblo y que sus aguas eran envenenadas, no eran consumibles, o sea, eran adulteradas, ¿cierto? Pero que cuando llamaron a Eliseo, sabían quién era Eliseo, que era un hombre de Dios. Dice que él, cuando fue allí, pidió una copa nueva, porque es que aclara la palabra, un frasco nuevo lleno de sal. A nosotros hace 8 días, o los que estuvieron en el encuentro, o los que ya hemos visto que la palabra que tipifica la sal, el alimento, ¿cierto? Es alimento, es algo con el que adobamos la carne, es algo especial con el que le damos sabor, ¿cierto? Y dice que Eliseo mezcló la sal sobre el río, sobre las aguas, y estas se volvieron dulces. Amados, todos los que estamos aquí somos sal. Y la palabra de Dios dice que aquí la palabra de Dios es ríos de agua viva, ¿cierto? Imaginémonos nosotros mezclados con esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuántos lugares podemos llegar y sanar? Llevar ese alimento, que esa palabra sea dulce. A esos hogares que de pronto han sido destruidos, y nosotros a través de la palabra y con la unción del Espíritu Santo, ¿cuántos hogares podemos transformar? Nosotros fuimos transformados un día. Un hogar destruido, un hogar lleno de adulterio, de mentiras, de todo lo malo que puede haber un hogar. Así éramos nosotros. Pero un día permitimos que Dios llegara a nuestras vidas y que alguien echara esa sal sobre nosotros, acompañada de la palabra, y nos transformó. Y hoy poder estar acá honrando la gloria a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, por ese milagro, porque Eliseo fue un hombre de milagros. Viene un tercer milagro. Dice que había una mujer que perdió a su esposo, por ende quedó viuda. Y según eso, dice la palabra de Dios, ese hombre tenía muchas deudas. Y cuando él partió, pues ¿con qué quedó con las deudas? Ella, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios que ese acreedor llegó y la amenazó que le iba a quitar sus hijos porque no tenía cómo pagarle. Pero aquí viene el hombre de Dios. El hombre, recordemos que siempre es el hombre que viene a ser usado por Dios. Y dice la palabra de Dios en este versículo, en 2 de Reyes 4, 1 al 7. Dice que le dijo que qué era lo que tenía. Esta mujer le dijo que lo único que tenía era un frasco de aceite. Mándame una coquita de aceite así. Le dijo, ok. Empieza la fe. Le dijo, ve y trae todas las y empieza a llenarlas. A veces nosotros decimos, es imposible, porque es que estamos viendo con los ojos físicos. Pero yo cierro mis ojos físicos y voy a lo espiritual. Y dice la palabra de Dios que llenó tantas vasijas que ya no pudo contarlas. ¡Wow! ¡Qué fe!, ¿cierto? Porque le creyó a un hombre que era guiado por Dios. Recordemos que los que hoy estamos siendo acá somos guiados por Dios. Nosotros no somos el milagro lo hace Dios a través de cada uno de los que estamos acá, y vamos a ser usados. ¿Y qué dice la palabra de Dios que tipifica el aceite? La llenura del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Cierto? Y todos tenemos ese Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no tiene fin, porque es todo. Y aquellas jarras fueron llenas, dice que no había. Y cuando yo leía esta parte, decía, wow, Señor, gracias por dejarnos tu Espíritu Santo. Porque cuando al partir tú dijiste que venía uno mejor que tú, y ese era ese Espíritu que hoy vive en nosotros, el que hoy va a crecer, el que hoy me hace decir, yo quiero cambiar, yo quiero seguir, yo quiero transformar, yo quiero hacer, yo quiero que Villavicencio Ecofamiliar crezca a través de tu Espíritu. Y soy escogido como Eliseo para ir a llevar ese mensaje. Soy como Eliseo para ir a llevar esa palabra.
pero mi tarea es obedecer. Y eso es lo que nos lleva hoy el Señor, nos trae aquí, iglesia, a obedecer como este varón que poco es nombrado en la Biblia, porque siempre nombramos a Elías, pero Eliseo fue uno más, y está escrito en su palabra todo lo que hizo. Viene también, hemos escuchado la palabra de Dios, la historia de la tsunamita, ¿cierto? Y dice que la tsunamita hizo una casa para alguien especial. Y mira que el especial era Eliseo. Y hay una alabanza que nos fascina, ¿cierto? Y la hemos cantado. Esa canción de la tsunamita, que yo prepararé una morada para ti. Ella se preparó una morada física para un hombre físico, pero sabiendo que ella le está abriendo las puertas de Dios a ese hombre, porque es Dios el que entra en nuestras casas a través de alguien. Porque a veces queremos que Dios llegue y Él llega, pero a veces va a usar a alguien y cerramos la puerta a esa persona sin saberlo. Yo muchas veces cerré la puerta a alguien y me demoré en llegar a los caminos de Dios por mi rebeldía y por mi grosería, sin saber que ese hombre era el que hoy, gracias a esa persona que Dios usó, hoy iba yo a poder estar acá compartiendo un testimonio y una palabra. Es decirle a Dios gracias. Gracias a Dios, porque siendo imperfecto, siendo lo que fui, me moldeaste, me preparaste, hiciste algo nuevo en mí, para poder hoy ver a mis hijos ya con unos hogares, para poder ver a mi hijo pequeño. Tengo el honor de haber podido ministrar el matrimonio de mi hijo mayor, y eso es el orgullo más grande que le digo a Dios. Pero ¿cómo no te voy a devolver todo lo que has hecho? ¿Cómo no voy a devolverte tantas cosas que hiciste? Y a ti que viene mi otro hijo se casa y nunca me preparé para esto. Pero Dios sabía, y Dios sabe que hay algo en lo que nos va a preparar para ese momento exacto, familia. Y trae cosas grandes, y va a venir cosas más grandes todavía, porque Dios no se conforma ni se va a contenernos aquí. Y con Dios no es de cosas pequeñas, Dios es de cosas grandes. Él no se conforma con dejar un corazón a medias, no, Él nos va a transformar total, muchachos, familias, porque Él quiere que esto que hoy estamos aprendiendo lo llevemos afuera, porque hay mucha sed, hay mucho río agrio, hay mucho río contaminado, pero hoy nos está permitiendo que seamos sal a través de su palabra, y que vayamos a llevar, a sanar esos hogares, a llevar esa bendición. Y dice que Eliseo, cuando vio el corazón de esta mujer, él la bendijo, porque Dios hace eso. Ella tenía 100 años, dice la palabra de Dios, más o menos, y no podía tener hijos, y permitió que pudiera tener un hijo, engendró un hijo. Pero el hombre ¿quién fue el que hizo el milagro? Dios, a través de Eliseo. Siempre debemos tener en cuenta eso, que Dios a través de cada uno de nosotros va a hacer un milagro, y que nuestros ojos siempre tienen que estar puestos en papá. Nosotros instrumentos somos nomás. Amén. Amén. El que esté dormido diga amén. Amén. El que esté dormido, amén. Mis amados, mira que Eliseo un día unos caballeros tomaron unas calabazas. Unos caballeros del pueblo tomaron unas calabazas para llevarlos a la casa para hacer un alimento en un tiempo de hambruna, y prepararon una sopa. Pero resulta que esas calabazas estaban envenenadas, o sea que la sopa quedó envenenada. Pero ¿qué hace el pueblo? Va hasta donde Eliseo. Llaman a Eliseo para que tratara y mirara la sopa, pues. ¿Y qué hizo Eliseo? Tomó harina, me parece súper lindo, harina, la echó en la sopa, revolvió y ya, la podían comer. Mis amados, ¿qué tipifica la harina en la palabra de Dios? Pureza, integridad. Y eso es lo que estamos siendo llamados. Cada vez que el Señor nos envíe, tenemos que ir siendo puros, en integridad. Nosotros no nos podemos hablar algo de lo que no vivimos. O sea, yo no puedo decir yo soy cuando no lo soy, porque estoy mintiendo. Primero tenemos que vivir la palabra y luego ir y predicarla. Si no vives la palabra, no lo digas, porque estás siendo mentiroso. No sé por qué ahorita en la charla pasada, en la prédica pasada, me recordaba el Señor una película súper chévere que vimos, no sé, la pueden ver, la vimos hace mucho rato. Se llama Un segundo o un minuto, no recuerdo bien, después del rapto. Resulta que llegó el rapto.
y todos se fueron. Bueno, no todos, se quedaron varios, se van a quedar muchos. Se quedaron y resulta que entonces empiezan a investigar y llega un detective y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay gente? ¿Dónde está la gente? Y le dice, no sé, uno de los detectives le dice, no sé, yo escuché a mi esposa hablar de eso, pero hay algo en la Biblia. Entonces dice, ve a la iglesia y averigua, porque eso está en la Biblia. Y resulta que el detective se fue a la iglesia. Y ahí vienen a quién se encontró. Al pastor. El pastor se había quedado en el rapto. Mis amados, ¿saben por qué? Porque muchas veces se paran en el púlpito a predicar cosas que no viven, hablar de un Jesús que no se conoce. Nosotros, para estar aquí, para presentarles a Jesús, tengo que contarles de un Dios que restauró, un Dios que hizo. Yo no me puedo parar a predicar algo que no vivo, o de un Jesús que no conozco. Tengo primero que conocerlo y luego predicar. Así como cuando yo decía, así como cuando el esposo, yo puedo sentarme contigo, mi hermosa, y contarle quién es mi esposo, porque es que llevo 30 años viviendo con él. Yo puedo escuchar su voz o la moto, cuando llega a la casa, yo sé que ese es el ruido de la moto. ¿Por qué? Porque llevo 30 años viviendo con él. Y así pasa, yo sé lo que de pronto puede llegar a la casa y cómo actuar en ciertas situaciones, porque lo conozco hace 30 años. Bueno, no son 30 realmente, 30 de casados. Pues nos conocemos hace 33 años, porque duramos 3 años de novios. Entonces, mis amados, tenemos que primero conocer a un Dios y luego ir a predicar de Él. Y ser esa harina, ir puros, íntegros a predicar la palabra. Vemos otros dos milagros que Dios permitió que hiciese Eliseo. ¿Y cuáles fueron? Multiplicar 20 panes. ¿Sabían que Eliseo también multiplicó los panes? 20 panes para 100 personas. Pidió esos 20 panes y se fueron multiplicados. Y nos parece súper lindo todo lo que pudo hacer Eliseo con esa doble porción del Espíritu. Pero también hizo flotar un hacha. Dice la palabra de Dios que había un chico que llegó al río y se le cayó un hacha, pero él estaba muy preocupado porque esa hacha no era de él. La había pedido prestada y se le fue al fondo. Él muy preocupado, ¿dónde va? Pues a Eliseo. Dice, Eliseo, esa hacha, pero era muy preocupado. Dice, no era mía esa hacha, ahora ¿cómo lo voy a devolver? Porque en esa época sí se devolvía lo que se prestaba. Otra vez nos olvida y nos quedamos con el libro. Nos quedamos con ciertas cosas que nos prestan, mis amores. Él estaba muy preocupado por esa hacha. ¿Y qué hace Eliseo? Tira un palo al río y el hacha flota. Un hacha, mis amados, de metal. ¡Guau! De hierro. Eso permitió que Dios hiciese con Eliseo, con ese instrumento que ya había escogido. Y otra palabra que también nos parece súper linda es la de Naamán. ¿Se acuerdan de Naamán? Siempre se me olvida, un general sirio. Ese general sirio tenía lepra. Entonces fue a buscar a quién. Una de las criadas le dice, ve a Eliseo, que él hace milagros en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y él va, pero resulta que Eliseo no le da la palabra, sino manda a uno de sus discípulos. Ve y dile que se meta al río 7 veces. ¿Se acuerdan de esa palabra? Y él dice, ¿yo? ¿General sirio? ¿Meterme 7 veces al río? Dijo, no, al menos que venga y me lo diga. Pero es que le mandó la razón. Entonces él se sentía como que, ¿qué se está creyendo? Como que él dijo, usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Entonces resulta que él hizo caso. A la final obedeció porque le dijeron, pero has hecho muchas cosas, pues haz esta. Y él obedeció. Y al introducirse y volver a salir 7, la primera vez, no veía nada. La segunda, nada. Cuando llegó a las 7 veces, resulta que fue sano de esa lepra. Y ahí fue y habló con Eliseo y dijo, ven, te traigo esto, porque quiere pagar. Pero resulta, mis amados, que cuando somos obedientes, Dios va a bendecir. Yo les contaba que en la barca tenemos una fórmula que es obediencia más disciplina igual bendiciones. ¿Queremos bendiciones? Seamos obedientes y disciplinados con lo que el Señor dice. Y vamos a ver las bendiciones. Amén. El que esté dormido, diga amén. No. Amén. Para cerrar ir cerrando esta charla, recordemos que los milagros, ¿quién los hace? Dios, no el hombre. Los milagros los hace Dios a través del hombre. Y el hombre los puede llegar a hacer a través de la fe y de la obediencia. Porque sin fe es posible agradar a Dios, ¿cierto? Cuando yo tengo fe, Dios me va a usar. Y yo sé que Dios nos ha usado y va a usar a cada uno de ustedes si ya no lo ha hecho, para cosas grandes, cosas más grandes que las que hizo. Cuando Dios nos regaló esta palabra, vimos un hombre común
trabajador, como uno, cualquiera de nosotros. Pero solo Dios sabía para qué yo iba a usar a este varón. Y lo hemos visto. Y les decía, si nos podemos a seguir acá, nos darán 2, 3, 4 días hablando de todo lo que hizo Eliseo. Porque esto fue parte de lo que él hizo. Porque hubieron cosas más grandes. Habla la palabra de Dios que hizo, estuvo en guerra, estuvo en batalla, pero siempre ha usado. Y algo que me llamaba la atención también esta palabra, familias, es que cada vez que había necesidades, ellos a quién buscaban, a cualquiera. Buscaban a Eliseo, que en este momento era un hombre direccionado por Dios. Cuando tengamos necesidades, cuando nos falte algo, busquemos primero a Dios y busquemos ese líder, esa persona que yo sé que le voy a comentar mi problema y me puede ayudar. Porque aquí cuando hubo la viuda, fueron a Eliseo. Cuando hubo este general que dice mi esposa, que le habla la palabra, fueron a Eliseo. A veces nosotros, no, es que no quiero que mi líder o sepan, no. Yo tengo confianza aquí, es una iglesia. Yo puedo confiar en cualquiera de mis amigos, de mis hermanos, para contarle mi problema y sé que me dará una dirección correcta. Yo no pudiera hablarle a cualquiera que estoy peleando como esposa porque me va a decir que sepárate, que eso es lo mejor. Pero si yo voy a una persona sabia, en caso de nosotros hemos tenido muchas consejerías para la gloria de Dios, decirle, mira, nosotros éramos así, nosotros nos irrespetamos, nosotros nos faltamos, pero le dimos un día lugar a Dios y aquí estamos compartiendo su palabra. Y si Dios nos tiene hoy acá en este púlpito honrando esta preciosa iglesia, es porque Dios así lo ha permitido. Y porque en este momento sé que estamos agradando a Él. Sé que si muchos nos veían como ustedes, muchos nos señalaron como ustedes, pero Dios dijo la última palabra: son ustedes los que van a estar allí. Somos cada uno los que estamos acá, los que vamos a llevar su mensaje. Porque es que Dios que lo dice, no lo dice el hombre, no lo dice nadie. Es Dios el que lo dice. Y escrito está todo lo que hemos leído. Y es un testimonio de un gran hombre. Amén, iglesia. ¿Y qué nos lleva aquí? Para cerrar, un hombre de fe, un hombre con compromiso, un hombre obediente y un hombre que fue constante, porque no es el tiempo de parar. Debemos esforzarnos y ser valientes, de levantarnos. Y eso hacía Eliseo. Fue juzgado, fue señalado como todo lo que nos nombraron. Y hoy estamos llamados a levantarnos, a ser como ese Eliseo, a llevar su palabra. Si nos señalan, que nos señalen, pero Dios va a hacernos, no va a dejar que caigamos en vergüenza, iglesia. Amén. Nos vamos a poner ahí de pie y vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a darle gracias a Dios por lo que hoy somos, por lo que fuimos antes también, porque a través de lo que fuimos, Dios saca lo mejor de nosotros para hacer testimonio, para exaltar su nombre. Y hoy, Padre, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús, Señor, hoy bendecimos esta iglesia. Hoy te pido, Señor, que sea hablando a cada uno de nosotros, Señor, que hagas crecer nuestra fe, Señor, como lo hiciste con este hombre, con este profeta, Señor. Pues cada uno de los que hoy estamos acá somos profetas, Señor. Somos escogidos por ti. Hoy nos preparamos, Señor, para tu llamado, Señor. Hoy creo en lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Hoy creo en lo que estás haciendo en la iglesia Eco Villavicencio, porque sé que es una iglesia que se multiplicará, una iglesia que crecerá, una iglesia que llevará sal y luz a aquellos lugares recónditos de esta ciudad. Porque, Señor, la mies es mucha, los obreros son pocos, pero aquí se preparan obreros, Señor. Aquí se preparan muchos Ulises, Señor, Elías, para llevar tu palabra, muchos profetas, para llevar tu palabra, para restaurar, Señor, para hacer esos milagros, Señor, porque instrumentos suyos son, Señor, para llevar, Señor, ese mensaje, poderoso Dios. Hoy creemos en ti, Señor, creemos en tu palabra, creemos en las escrituras, que correrán como ríos de agua viva a través de cada uno de nosotros, Señor, que nos alimentarán y saciarán nuestra sed, esa sed espiritual, papito Dios.
Hoy te doy gracias, Señor, por esta iglesia. Te doy gracias por cada uno de sus líderes. Te doy gracias por la vida de Miguelito y de su esposa, Señor, y de cada una de las personas que trabajan en esta iglesia, Señor. Porque seas tú llevándolo a lugares altos, Señor. Porque seas tú llevando a cada persona, a cada familia que hoy se congregan en esta iglesia, Señor, a llevar tu palabra, Señor. Porque creemos es en ti, Señor. Porque tú eres, Señor, nuestro papito Dios. Tú eres el alfa y el omega, Señor. Tú eres el principio y el fin, Señor. Y es a ti. Permitiste tantas cosas en nuestro pasado, Señor, para que hoy vivamos un presente, Señor, y para llevar un futuro, Dios. Porque sabemos que detrás de cada uno de estos hogares y familias acá representados, Señor, hay hijos, Señor, en los cuales debemos dejar una buena heredad, papito Dios. Y llévanos, Señor, a donde tú quieras, Padre Santo. Que seamos siempre llevados como esos estandartes grandes, Señor. Que siempre que reflejemos, Señor, sea tu palabra. Que siempre que reflejemos a ti, Señor. Hoy, Padre, bendecimos a Ecofamiliar Villavicencio, a cada uno de estos hermosos hogares acá representados, Señor. Y que la gloria sea para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.